Buenas tardes, amigos y amigas. Sean como todos los lunes bienvenidos a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida a nuestro canal, a nuestras redes, a la página que sea que ustedes no estén mirando. Como les he dicho siempre, lo importante es que nos miren. Hoy vamos a hablar o los voy a instruir respecto a los tipos de mandato, dado que me tocó ver una noticia de un abogado que había sido sometido a prisión preventiva por haber apropiado y haber estafado con ocasión de su profesión a muchas personas, habiéndole privado de sus bienes, lo que lamentablemente no es algo que yo haya escuchado recientemente, ya es algo que yo he escuchado más de una vez, que incluso yo he tenido consultas en la oficina donde llegan con ciertos mandatos que le han generado conflicto. Por lo tanto, yo los voy a instruir respecto a los tipos de mandato. Primera cosa, como todo abogado, cuando usted lo va a contratar, hay dos maneras que puede asumir su representación en un juicio. La primera, firmando ante ministro de fe, lo que yo hablo por mí, no tengo tiempo de hacer, ya es bastante engorroso, es bastante complicado. Y la segunda opción, que es a través de un mandato judicial que usted hace en notaría. El mandato judicial, como su nombre lo indica, es un mandato para que lo represente en juicio. Y ese mandato por sí mismo no tiene ningún valor. El valor de ese mandato se adquiere cuando el abogado lo utiliza bajo el nombre, patrocinio y poder, acompañando ese documento con su respectiva firma ante el tribunal. Es allí cuando el abogado se hace responsable de su caso, porque me pasó con algunos clientes alguna vez que fueron a hacerme un mandato solamente para que yo no representara a la contraparte, lo cual ya a toda luz de interferencia parental, ya, pero lo hacen. Pero esa situación no tiene nada que ver con que uno haya asumido una representación de esa persona. Para efecto gráfica, yo les voy a mostrar lo que es un mandato judicial. Cada abogado tiene su propio mandato, pero señora, es un formato tipo porque se reproducen los incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, que son los mismos en el orden que el abogado lo haya establecido. Yo les voy a mostrar cómo es un mandato judicial em, a título de ejemplo. Ya. En este mandato, vamos a irnos al inicio, ¿ya? Este es un mandato judicial, ya es repertorio porque se hace a través de escritura pública, lo cual ya da el parámetro, estamos hablando más o menos de más de 15 y menos de 40.000 pesos. Está la fecha, está el nombre del notario, comparece quién, Juanito Pérez Pérez, por ejemplo, sus datos, quien acredita la identidad y viene a otorgar mandato judicial amplio. Ahí está el tema, mandato judicial amplio. Esa es la primera cuestión. Ah, doña, supongamos a mí, Carolina González, mis datos. Y aquí viene el mandato que usted le confiere. Para que la represente en cualquier juicio de toda clase de naturaleza, actualmente tenga pendiente, ocurre el suicidio, bla, 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 sin la especial limitación no poder contestar nuevas demandas sin ser emplazado a gestión judicial alguna, sin previa notificación personal del mandante, bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Son solamente facultades judiciales. Asimismo, la autorizan para contestar demanda, desistirse, aceptar la demanda, renunciar recursos, transigir, suscribir transacciones, comprometer, otorgar árbitros operadores, etcétera. Si se dan cuenta, acá en este mandato usted no le está dando facultades para percibir. Las facultades para percibir son esas facultades que tiene usted, o sea, para recibir el dinero en representación de otro. Sí hay mandatos que lo dan, por ejemplo, en las causas laborales que tienen que percibir por usted, pero generalmente en estos convenios, en estos mandatos, no se acostumbra otorgar. Vamos a dejar de compartir. Ese es un mandato judicial solo para que lo representen en juicio. Con ese mandato, el abogado no va a poder hacer un mal uso de ese mandato, no va a poder quitarle sus bienes, no va a poder ejercer algún tipo de acción en su contra, eso vendría contrato honorario. Lo que sí tiene que tener cuidado es respecto de las demandas. Si usted eventualmente en algún minuto no quiere presentar una demanda, el abogado con ese mandato puede hacerlo. Por lo tanto, usted tiene que comunicarse con su abogado y decirle, oye, ya no quiero seguir adelante con el proceso, por favor, no presentes la demanda o desístete de la demanda si eventualmente está presentada. Cosa diferente
es el mandato de administración, que es aquel documento por el cual utilizan estos abogados para traspasarse el patrimonio de sus clientes. Y este es el que usted, bajo ningún punto de vista, puede firmar. Ya, incluso este mandato, dado que se han hecho muchos chanchullos, ya los conservadores no lo están considerando para efectos de traspaso de bienes. Pero aún así, en casos específicos se otorgan. Por ejemplo, si usted se va a hacer una se va a hacer una operación y usted no tiene certeza de que vaya a quedar bien de la operación, te puede dejar un mandato. Usted tiene una audiencia de formalización en 5 días más y hay altas probabilidades que usted quede en prisión preventiva y no van a poder pagar los sueldos, no van a poder administrar su cuenta corriente, etcétera. Y usted necesita plata para que contraten un abogado, le da un mandato de administración. Usted se va a ausentar del país porque decide emigrar y aquí van a quedar sus bienes, necesita arrendarlo, mandato de administración. No necesariamente un abogado. Este se puede dar a cualquier persona que sea de su confianza. Entonces, mucho ojo cuando ustedes vayan a firmar, lean lo que están firmando. Que diga mandato judicial y no que diga mandato de administración. Yo les voy a mostrar un mandato de administración para que ustedes entiendan. eh, man- Estos se conocen como mandatos amplios, ¿ya? Entonces estos ya parten diferentes. Por ejemplo, el que les mostré decía mandato judicial, ¿cierto? Este dice mandato amplio. O sea, ya no lo están circunscribiendo a un hecho. Los mismos datos, la persona que está entregando, y aquí viene. El compareciente viene por este acto en otorgar mandato amplio a administración de su patrimonio, bienes y cuentas bancarias. A, tanto, quien actuando en su nombre de representación podrá firmar y ejecutar todos los actos y propios contratos de su giro o comercio, celebrar con bancos. Esta persona puede pedir créditos por usted, puede hacer préstamos, puede hacer con título de hipoteca, giro sobre giro, cuenta corriente, pagaré, etcétera, etcétera. Invertir en fondos mutuos, arrendar, bla, 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 bla. Este es un mandato amplio, ya para que usted vaya viendo toda, puede tomar sus bienes, darlos en arrendamiento, designar árbitros, etcétera. Ya, incluso dice, puede hacer declaraciones juradas en su nombre. Se faculta especialmente, ya es una facultad que se establece, por ejemplo, si usted quiere que el banco no lo vaya a cuestionar para el uso de una cuenta específica, de un banco específico, sin autorización del mandante. Miren, este mandato incluso se establece con la intención de otorgar con la total representación del mandante, es decir, podrá usar todas las facultades sin limitación de ninguna especie. En este caso era debido al domicilio en el país extranjero. Esta es una persona que emigró, es decir, no va a venir después a ratificar los actuados por él porque está en el extranjero. Y acá yo le pongo vigencia, tiene validez mientras no sea revocado por escritura de revocación. Esto usted lo puede circunscribir mientras se mantenga la prisión preventiva, mientras me encuentre hospitalizada, mientras me encuentre en país extranjero. Este mandato es el peligroso. Si a usted le dice, te contrata un abogado y le dicen, yo quiero que me represente en juicio, ya sabe que tiene que ser un mandato judicial, más nunca un mandato amplio. Si usted le dice, yo quiero hacer una posesión efectiva, se hace un mandato judicial de posesión efectiva, más nunca un mandato amplio. ¿Qué pasa si usted hace una compraventa? Porque ahí donde yo he tenido problemas en las compraventas, que en las compraventas nosotros nos damos un mandato especial de rectificación y ese mandato sobrevive a cualquier incapacidad de las partes. Entonces ahí la señora dicen, me quiere quitar la casa, no quiero firmar. Ahí empiezan al tiro. Entonces yo les voy a mostrar cuál es este mandato y cuál es el efecto que este mandato tiene. Este se llama un mandato de rectificación y generalmente los abogados, cuando redactamos escrituras de compra-venta, los agregamos. ¿Qué significa? Dice, las partes otorgan poder especial tan amplio como el derecho corresponde al abogado, yo, para que en su nombre de representación proceda a efectuar todos los actos, gestión, actividades y suscribir todo tipo de instrumento público o privado para rectificar, bla, 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 rectificar, ya acá está hablando de la escritura que se hizo, en relación a los del INDE, cualquier otro requisito que fuera necesario a juicio o criterio de los mandantes, de los mandatarios o del conservador, para inscribir adecuadamente los contratos a que da cuenta el instrumento, o sea, solo para inscribir. ¿Esto por qué? Porque todos sabemos que el conservador puede efectuar reparos y esos reparos, para poder rectificarlos, tienen que ir todas las partes. ¿Qué pasa si uno entre medio se muere? ¿O qué pasa si uno en entre medio entra, le dio Alzheimer, por ejemplo?
Esas escrituras no se pueden rectificar y esas escrituras no pueden inscribirse. Por lo tanto, para asegurar esto, los abogados nos damos esta escritura donde aquí procede sin necesidad de la concurrencia de las partes y dicho encargo subsistirá a la muerte y o incapacidad de los mandantes. Ya a eso me refiero con esto, pero es específico, solo para rectificar, aclarar, complementar cualquier de omisión o error que pudiera haberse incurrido en esta escritura. Es decir, está circunscrito a esta escritura y solo para rectificar errores. Jamás con esto podemos cambiar que no, me equivoqué, la persona del vendedor, la persona del vendedor era yo. No, eso jamás, porque eso es una cláusula esencial y esto son cosas meramente formales. Ahí yo les mostré, amigos, parte de mi trabajo. Son mandatos judiciales, mandato amplio y mandato de rectificación. El mandato de rectificación está siempre asociado a los contratos de compra-venta para que usted sea más cómodo poder efectuar las reparaciones, las rectificaciones que luego solicite el conservador. El judicial es solamente para el juicio concreto, sin perjuicio de que si usted quiere que el abogado lo represente en otro juicio, no tiene que hacerle otro mandato, ese mismo mandato le va sirviendo, salvo en materias penales que le dan una vigencia de 1 o 2 años, dependiendo del tribunal. Y solamente vale con la firma del abogado. El mandato por sí solo no vale nada. Y el mandato de administración, nunca, nunca, a menos que estemos en alguna de las hipótesis que hagan viable un mandato de administración. Por ejemplo, si usted está con una artrosis terrible, ya en una tercera edad, no puede, es un tema para usted ir a cobrar su pensión, haga un mandato de administración a una persona de confianza, puede ser su hijo o su hija, que le vaya a cobrar su pensión, por ejemplo. Si usted va a viajar, si usted ni Dios quiera está preso. Si no es así y a usted le están haciendo firmar un mandato amplio para que el abogado lo represente en un juicio de familia, no, señora. Usted se niega a firmar y ese documento va y le pide explicaciones a su abogado porque incluso puede configurar algún delito. Ya saben, amigos, cualquier duda me la pueden hacer en la cápsula y que tengan una linda semana.